Muy buenas. Hoy estoy aquí para hablar de un tema que tal vez es menos habitual o distinto a lo que habitualmente hablo en Comadre, pero es que me parecía muy importante poner esto sobre la mesa, y es la violencia obstétrica. Quiero empezar diciendo que esto no es algo que viven el 100% de las mujeres, no quiere decir que porque estoy embarazada y voy a dar a luz, esto es algo que yo voy a vivir. Definitivamente no. ¿Y qué es la violencia obstétrica? Hay muchas definiciones, por ejemplo, la apropiación del cuerpo y de los procesos reproductivos de las mujeres por prestadores de salud, que se expresa en un trato jerárquico deshumanizado, en un abuso de medicalización, o sea, hago más intervenciones de las que debería, y convierto un proceso natural en algo patológico. Y con todo esto, la mujer pierde su libertad de poder decidir y pierde su autonomía. Esto es un concepto reconocido a nivel internacional, a nivel mundial, que tanto es así que en el 2015 la Organización Mundial de la Salud, que se había dado cuenta de estas situaciones, saca una declaración súper interesante, que se las dejaré abajo para que la lean, sobre la prevención y la erradicación de la falta de respeto y el maltrato durante la atención del parto en los centros de salud. Organización Mundial de la Salud. Esta declaración habla de cosas básicas que se pueden hacer para que la mujer pues tenga una atención respetada y digna. Está respaldado por más de 60 organizaciones de todo el mundo. De España participan 2, Dona Yum y El Parto es Nuestro, de Asia, de África, de Latinoamérica. O sea, es algo que se ha consensuado a nivel mundial y que me parece súper sensato. Lo leerán y ya me dicen qué opinan. Y luego está la ONU, la Organización de Naciones Unidas, ante la cual se llevó el caso de una mujer española que había vivido una situación de violencia obstétrica. Al revisar el dato y al escuchar al Estado español y a escuchar a la mujer, pues el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer deja algunas recomendaciones para el Estado español. Entre ellas, realizar estudios sobre la violencia obstétrica para visibilizar la situación y orientar políticas públicas a su lucha. Hay muchas cosas, pero esa es una. O sea, la Organización Mundial de la Salud lo reconoce, la Organización de Naciones Unidas lo reconoce. A mí me afecta leer un comunicado del Consejo General de Colegial Médicos de España, Organización Médica Colegial de España, que dice que le parece desafortunado el concepto de violencia obstétrica y que rechaza el término de violencia obstétrica. Vamos a ver. Esto es que es que da para pensar y da para tener que tener estas conversaciones, porque esto me molesta a mí como persona, de pensar que hay un grupo de personas que están sufriendo, están teniendo algún tipo de problema repetitivo, y las organizaciones que tienen que protegerlas no las están protegiendo. O sea, como persona, que se reconozca este problema y que no se quiera hacer nada al respecto, me molesta. Me molesta como mujer, obviamente, me molesta como mujer porque es una situación que vemos y que vivimos, y es de nuevo ver una brecha de género en temas de sanidad y ver cómo esto no lo vemos, no, esto no existe. Vamos a decir que la violencia de género no existe, a un proceso femenino, un proceso de mujeres, que es un proceso natural, que yo puedo dar a luz, yo puedo dar a luz y no tengo que sufrir por ello y no tengo que tener ningún tipo de intervención. Hay casos en los que sí, hay casos en los que se necesitan, y gracias a los avances médicos, pues gracias a eso hay muchas mujeres y muchos bebés que pues hoy están aquí y que han tenido mejor evolución y que pueden estar con nosotros hoy. Entonces, por supuesto que en esos casos, más que bienvenida toda la intervención que sea necesaria. Pero en el otro 85% de los casos, que son los embarazos de bajo riesgo que no necesitan una intervención, pues como mujer me molesta que existan esas intervenciones, que existan veces que las mujeres dicen que no las quieren y que exista ese nivel de jerarquía sobre ellas y que se les impongan. Y luego, por supuesto, que me molesta como médico, que un colegio de médicos, la organización de todos los colegios de médicos, todos los colegios oficiales de médicos, se reúnen y sacan un comunicado. Es muy fuerte.
porque es que estamos negando algo que, no sé, estamos negando algo que es muy obvio. Y entiendo que el concepto te ofenda, o no sé, puedo entenderlo, puedo entender que me digan que las palabras violencia obstétrica me ofenden como médico, si yo estoy implicado en ese mundo, ¿no? Si yo atiendo mujeres que me digan, es que la violencia obstétrica, por supuesto que lo entiendo, porque probablemente la gran mayoría de intervenciones que se hacen no son malintencionadas, sino que se están haciendo desde lo que yo he aprendido, porque es que yo he aprendido con mi formación como ginecóloga, mi formación como ginecólogo, como personal sanitario que trata con mujeres, yo he aprendido que esto es lo que tengo que hacer para que las cosas vayan bien. Entonces, claro, yo lo estoy haciendo porque yo busco lo mejor para la mujer, desde mi conocimiento y desde lo que a mí me han enseñado y desde dónde estoy yo. Y ahí es donde tenemos que empezar a intervenir en la formación, en la educación, en cómo aprendemos en la carrera, cómo aprendemos en la especialidad. Entendamos que existen muchísimos casos en los que no tenemos que intervenir y que no tenemos que intervenir siempre, que no tenemos que vivir desde el miedo. Por ejemplo, en el 2000, según el Ministerio de Sanidad, en el 2000 el 90% de las mujeres se les hacía una episiotomía. Una episiotomía es un pequeño corte que se hace en la vulva, porque es al bebé. 90%, o sea, 9 de cada 10 mujeres tenían una episiotomía. La siguiente revisión, me parece que es en el 2014, es el 45% de los casos de los partos que llevan episiotomía. O sea, se ha logrado reducir a la mitad, que todavía está muy por encima de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. La OMS recomienda que sea un 15%, o sea que todavía queda ahí un 30% extra. Pero veamos que en 14 años se ha podido reducir. ¿Y por qué ha sido esto? Me encantaría saber cuáles han sido las intervenciones que se han hecho para que se redujera a la mitad la necesidad de una episiotomía. Pero vemos que se ha hecho, que ha sido posible y probablemente ha sido un proceso de juicio crítico, de decir, mira, ¿por qué lo estamos haciendo? O sea, ¿realmente es necesario o no es necesario? Es separarse y analizar, porque como en todas las especialidades, como en muchas otras áreas de medicina, lo que se hacía hace 20 años, sí, hace 20 años cuando lo hice era justificado y estaba bien indicado, porque en ese momento era lo que sabíamos, pero tal vez si lo de hace 20 años lo hago hoy, pues probablemente me busque un problema. Porque a día de hoy igual hay otras cosas, otras herramientas, otros medicamentos, otros procedimientos con el que yo le puedo ofrecer algo mejor a esta persona que yo tengo delante mía. Y es que tenemos que pensar en eso. Yo como médico, yo soy médico, sí, pero yo estoy aquí ofreciendo un servicio. Yo estoy atendiendo a una persona que tengo delante. No tengo que pensar en mí, no tengo que pensar en mí, tengo que pensar en esta persona que yo tengo delante y ofrecerle lo mejor. Y escuchar a esta persona, sobre todo porque las mujeres embarazadas que van a dar a luz en general no están enfermas. No están enfermas, están en su plena capacidad, en su pleno juicio de poder decir, mira, a mí me gustaría esto, me gustaría lo otro, y llegar a acuerdos y entender que si eso es lo que la mujer quiere para tener una experiencia de parto positivo y se lo podemos ofrecer, pues esforcémonos en ofrecérselo. Porque ese es mi trabajo. Mi trabajo no es pensar en mí como médico ni como médica. Mi trabajo es ofrecerle a la mujer la mejor experiencia posible. Entonces, esto va a ser interesante ver qué pasa. Me encantaría saber la posición de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, porque he buscado a ver cuántos ginecólogos o ginecólogas habían participado en esta escritura. Y entiendo que esto no es algo en contra de las pacientes, ni muchísimo menos. Esto, a mí, la sensación que me da es que como el Ministerio de Igualdad ha sacado ahora un trabajo que están haciendo, que en el 2020, 2021 y 2022 quieren disminuir la violencia obstétrica y van a hacer investigaciones y lo han metido dentro del grupo de violencia de género, pues entiendo que ellos, el Estado, los ministerios han utilizado esta frase y el Colegio de Médicos pues le está diciendo al Estado que no le gusta esta palabra, que esto no va en contra de las pacientes, ni muchísimo menos. Perfecto, pero por eso, como médico, entiendo que las palabras no te gusten, entiendo que la palabra te ofenda, entiendo que no nos sintamos cómodos con esto, porque también es un juicio hacia mi trabajo, hacia lo que hago, y como probablemente yo no quiero hacer daño, y como probablemente yo no veo como violento lo que estoy haciendo, porque es lo que he aprendido, me choca y me ofende. Y bien, vale, momento. Pero lo que no puede ser es que el comunicado diga que
garantiza la inexistencia de actos violentos en la atención a las pacientes. ¿Eso de qué estudio sale? De que es inexistente. Es que son palabras muy grandes. En fin, esto es que es muy grande, este tipo de declaraciones tan rotundas, sin basarse en datos científicos, como deberíamos de hacerlo a nivel médico, pues chocan. Así que a mí esto me parece una declaración muy desafortunada. Puedo entender de dónde viene, pero me encantaría pensar que se va a analizar esta situación y que se va a plantear de otra forma, porque la violencia obstétrica, el daño a nivel integral de la mujer, la falta de experiencias positivas en el parto, como le quieran llamar, pero estas situaciones existen. Y la única forma que tenemos para hacer que se reduzcan, que cada vez pasen menos, que cada vez existan más partos respetados, es poniéndole nombre. Es poniéndole nombre a las cosas, poderlas identificar, porque solo así las vamos a poder cambiar. Violencia obstétrica.